Y ahí, Inge, ya estamos, gracias. Perfecto, muchas gracias. Bien, vamos a comenzar entonces. Vamos a continuar donde habíamos quedado el día de ayer, ¿sí? Bueno, pues ahora vamos a ver lo que es, Calderito te lo he vamos, puesto para tengo un poquito. vamos a continuar con lo que son las condicionales, ¿sí? Estábamos trabajando, bueno, hemos empezado con lo que es la condicional switch, ¿no? Y bueno, ahora vamos a trabajar bueno, perdón, habíamos trabajado con el conditional if, ahora vamos a trabajar con lo que es el conditional switch en esto que son los entornos de programación, ¿no? A ver cómo funcionan los condicionales de tipo switch. Cuando tenemos muchas posibilidades, ¿no? Muchos caminos para escoger, podemos utilizar varios ifs, ¿no? Pero el problema es que cuando utilizamos muchos ifs anidados, que ya hemos visto ayer lo que son los ifs anidados, se vuelve complicado. ¿Por qué? Imagínense que yo maneje muchas opciones, digamos 5 o 6 opciones que estén anidadas una dentro de otra. Se puede hacer, sí, pero en código se vuelve un poco complicado, ¿no? Entonces, eh, idealmente para facilitar esto, podemos manejar lo que es el conditional switch, que me permite manejar múltiples opciones en diferentes ramas con una misma condición. Entonces es mucho más sencillo. Por ejemplo, el if anidado es más o menos de esta manera, ¿no? A ver, un segundito. El if anidado era de esta manera, ¿no? Yo tengo aquí el if, aquí las instrucciones, y si algo no se cumple, puedo poner de nuevo un if dentro y em, más instrucciones, y dentro de esto puedo colocar otro if y más instrucciones y así. Pero ya pues después de un cierto tiempo esto se vuelve complejo, ¿no? Porque son demasiados parámetros a manejar. Entonces, para evitar esta situación es que trabajamos con el conditional switch, ¿no? Bien, ¿y cómo funciona? Es bueno, mucho más sencillo de lo que parece, ¿no? En realidad lo que hacemos es, tengo una sola condición, ¿ok? Y esta condición me va a dar opciones. ¿No? Opciones numerales, básicamente. Entonces yo voy a leer una opción de tipo numeral, como si fuera un menú, ¿no? Entonces yo voy a leer la condición, acá. Yo voy a leer la condición, ¿sí? Y si mi condición es para el caso uno, entonces hago su bloque de instrucciones. Si la condición es para el caso 2, hago su bloque de instrucciones. Si la condición es para el caso 3, hago sus instrucciones. Y así sucesivamente yo puedo tener n casos para trabajar, ¿no? Eso quiere decir que puedo tener muchísimas opciones para este desarrollo y sería mucho más sencillo. Y no importa cuál sea el caso, siempre todos van a tener una finalización y va a continuar el programa, ¿no? Entonces es mucho más simple, porque si fuera una condicional anidada, yo tendría una dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra, como una cascada, ¿no? Y bueno, pues después de 3 niveles ya se vuelve un poquito más complejo. Entonces, el switch es mucho más sencillo en ese aspecto, ¿no? Bien. Entonces, esta condición puede ser una expresión, ¿no? Una fórmula, una variable o un valor específico. Entonces, yo puedo definir diferentes valores, ¿no? Que me van a dar las diferentes opciones, ¿no? Entonces, en ese caso se lee y cuando se cumple esa condición, yo voy a tener diferentes caminos. Por ejemplo, acá yo tengo la letra P. Sí, estoy declarando una variable que se llama letra. A ver, voy a poner mi puntero acá. Estoy declarando una variable que se llama letra. Esta variable es de tipo caracteres, eso quiere decir que va a almacenar caracteres. Entonces estoy almacenando el carácter P específicamente. Y me dice que voy a tener los diferentes casos, ¿no? Y voy a leer justamente esta letra y me dice si el caso es A, ya sea A minúscula o A mayúscula, entonces voy a mostrar es la vocal A. Si es E, voy a mostrar es la vocal E. Y así sucesivamente. Si se dan cuenta en este ejemplo,
no se está reconociendo las posibles vocales. Entonces yo tendría A, E, I, O, U. Y en el caso de que no fuera ninguna de ellas, utilizo un default, que significa si no es ninguna de las anteriores, entonces voy a mostrar es una consonante. Entonces en este caso, como es la P, no va a ser ni el caso A, ni E, ni I, ni O, ni U. Por lo tanto, me va a mostrar como resultado es una consonante, ¿no? Entonces, esto nos sirve, como les digo, cuando necesito hacer eh, muchas condiciones, ¿no? Cumplir como por ejemplo un menú. Si digamos yo manejaría un menú en un programa y tengo 10 opciones, imagínense, tendría que ser 10 ifs anidados, ¿no? Si es la opción uno o la opción 2, la opción 3, la opción 4. En cambio, con el condicional directamente leo qué opción es y en función a eso hago el programa. Es muchísimo más sencillo, ¿no? Ahora, algunos errores para evitar al momento de trabajar con los switches es la declaración de tipos no permitidos, ¿no? Por ejemplo, solo puedo trabajar con caracteres, enteros, bytes o short, que son otro tipo de números, ¿no? Entonces, uno es eso. Dos, la sentencia break. Si se fijan, en cada caso, yo debo incluir la sentencia break que me dice termina la opción uno y se acabó y pasa al resto del programa. Pero si no pongo ese break, va a leer la opción uno y luego se va a entrar a la opción 2 y a la opción 3 así automáticamente, ¿no? Entonces, para evitar eso, usamos justamente el break. Fíjense acá. Al final de cada caso, su break. Caso break. Este break lo que hace es me rompe este caso y salta al siguiente. O sea, se sale a la siguiente parte del programa. Si yo no pondría este break, entraría acá y luego ejecutaría esto y luego ejecutaría el siguiente y el siguiente y el siguiente, ¿no? Entonces, para evitar eso, utilizo el break en cada uno de los ejemplos, ¿no? Bien, entonces, hasta acá ya hemos visto dos tipos de condicionales, ¿no? Que son el if y el switch. Entonces, lo que vamos a hacer es un par de ejercicios cortos, rápidos, con lo que es switch y bueno, con lo que es el if, ¿no? Entonces, vamos a hacer algo bastante simple. Lo que voy a hacer es, denme un segundito, voy a abrirme mi IDE. Un segundito, estoy abriendo mi... Un segundito, por favor. Ok. Bien, entonces vamos a hacer un par de ejercicios, ¿no? Paso a paso para ver cómo funcionan esto del manejo de las variables, ¿no? Y lo que es, bueno, programar un poquito. Primero lo vamos a hacer un ratito en lo que es em, C++, que es un lenguaje bastante básico, y luego los vamos a pasar a lo que es Python, ¿no? Aprovechando y entrando para aprender un poquito de lo que es Python, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar algunos ejercicios, ¿no? Bastante sencillos, no son nada complicados, y bueno, pues con estos ejercicios vamos a poder ver cómo ir manejando estos, estas condicionales, por ejemplo, y la declaración de variables y todo lo que vayamos a utilizar, ¿no? No es nada complicado. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar, ¿no? Bien.
A ver, denme un segundito, estoy buscando mis ejercicios para que trabajemos. Tengo unos ejercicios preparados que son bastante sencillos, no son nada complicados. Solo que denme un segundito, estoy acá buscándolos. Un segundito, por favor. Ya. Lo primero que vamos a hacer es un programa que me diga cuál es el mayor de dos números. Si bien esto parece sencillo, imagínense, yo voy a leer dos números. Un número llamado N1 y un número llamado N2. Entonces el programa me tiene que leer ambos números, N1 y N2, y luego decirme cuál de ellos es el mayor. Si N1 es el mayor o si el número 2 es el mayor, ¿sí? Esto es fácil, ¿por qué? Porque, bueno, pues lo único que necesito hacer para saber cuál de los dos es el mayor es hacer una condicional, ¿sí? De tipo if, ¿no? Y decir, ok, si el número 1 es mayor al número 2, entonces yo voy a imprimir, ¿verdad? Aquí voy a poner mostrar, voy a imprimir, voy a mostrar que N1 es el número mayor. Entonces voy a decir N1 es mayor. ¿Sí? Y si no fuera ese el caso, entonces, y aquí uso el else que vimos ayer, entonces voy a mostrar que el número mayor sería N2, ¿no? Entonces trabajaría de esta manera. N2 es mayor. Fíjense, esta es la lógica de programar. ¿Y por qué les decía ayer que la lógica es lo importante? Porque esta misma lógica que les estoy mostrando acá en la pizarra de decir si N1 es mayor a N2, mostrar que efectivamente un N1 es el mayor, o si no, mostrar que N2 es el mayor. Esto, sí, esta lógica se aplica a cualquier lenguaje de programación y eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver en C Sharp, que es un lenguaje bastante básico, y luego lo vamos a ver en Python, que es igual un lenguaje relativamente sencillo. Y van a ver que si bien la forma de declarar las variables o la forma de invocar a los métodos es un poco distinta, la lógica y la estructura es la misma, ¿sí? Básicamente este mismo cuerpo se va a repetir en los dos programas, independientemente de si yo lo trabajé con C Sharp o lo trabajé con Python, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a empezar con C Sharp. En C Sharp es un poco más estructurado el lenguaje. ¿Qué significa que sea más estructurado? Que, bueno, pues va a requerir que yo coloque ciertos parámetros, haga ciertas instrucciones específicas, ¿no? Que haga ciertas estructuras específicas antes de ejecutar el programa, ¿no? Entonces, perdón. Entonces, es un poquito más detallado, ¿no? Por así decirlo. En cambio, en Python es un cacho más sencillo, más simple, más rápido, ¿no? Entonces, vamos a verlo primero en C Sharp, ¿sí? Lo primero que hago, voy a ampliar un poquito mi pantalla para que lo vean. Un poquito. Ser el más amplio, ya. Entonces, lo primero que hago en C Sharp es llamar o invocar a lo que se conocen como librerías, ¿sí? Las librerías son pedazos de programa que ya están creados
¿no? Es métodos en realidad que ya están elaborados en el mismo lenguaje y que podemos usarlos directamente sin tener que programarlos desde cero. Como que, por ejemplo, si yo quisiera leer un número desde teclado y no utilizar una librería que ya me incluya un método para leer el número desde teclado, tendría que crear mi propio código desde cero en el mismo lenguaje para leer el número desde teclado, ¿no? Y no es la idea, porque ¿para qué vamos a reinventar la rueda? O sea, si algo ya está generado, ya está creado, es simplemente utilizarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que hacemos es importar las librerías que ya tienen un montón de funciones predefinidas para trabajarlas y, bueno, pues ejecutarlas directamente, ¿no? En este caso, para importar todas estas librerías, yo utilizo lo que es las librerías de sistema y cómo las invoco a través de la instrucción using, que significa utilizar o utilizando, y system. Entonces, acá yo hago referencia a que estoy utilizando librerías del sistema, ¿no? Librerías que básicamente me van a permitir generar mi programa, ¿ok? Ahora, lo siguiente que yo hago, bueno, fíjense, la ventaja de los entornos de programación de hoy en día es que incluso ya me dan opciones. Si se fijan acá, por defecto, la inteligencia artificial me está dando una pauta de qué podría utilizar, ¿no? Fíjense acá, me dice que también utilice del sistema otra librería que se llama Collections Generic, que me va a ayudar con, bueno, pues tal vez algunas librerías más que yo pueda utilizar, ¿no? Entonces, como les digo, fíjense, por defecto, ya el entorno de programación que tienen inteligencia artificial incluida, me va diciendo qué cosas más podría utilizar para programar. En este caso, me sugiere que utilice estas tres librerías, Collections Generic, Link y Texto, ¿no? Para utilizar los parámetros de programación que son más sencillos, ¿no? Entonces, le voy a hacer caso a la inteligencia artificial con estas cuatro, que son las que más se utilizan. Ahora, para empezar a programar en C Sharp, lo que se necesita es crear una estructura de trabajo, un espacio de trabajo que justamente se llama namespace, ¿sí? El namespace es un área de trabajo. Es como decir una mesa de trabajo, ¿no? Yo tengo que crear un espacio, una mesa de trabajo en la cual pueda desarrollar, ¿no? Entonces sí o sí tengo que crear este espacio de trabajo donde yo voy a poder almacenar dentro de esto varios pedazos de programa, ¿no? Varias clases que me van a permitir trabajar de una manera más rápida. Entonces yo aquí voy a crear un espacio de trabajo que se va a llamar programa, ¿ok? Y bueno, pues otra cosa, en los lenguajes de programación estructurados, en los clásicos, siempre cuando programamos utilizamos llaves de inicio y cierre, ¿no? ¿Qué significa esto? Estas llaves de inicio y cierre nos dan una estructura y nos dicen que todo lo que yo esté escribiendo en el programa tiene que estar contenido entre estas llaves. Si yo no coloco estas llaves, me va a generar un error. ¿Por qué? Porque el programa no va a poder identificar dónde comienza y dónde terminan las instrucciones, ¿ok? Entonces, lo siguiente que hago es, dentro del espacio de trabajo, yo voy a crear una clase pública, ¿sí? ¿Qué es una clase? Una clase es justamente una especie de contenedor del programa, ¿ok? Que contiene todos los métodos que yo voy a desarrollar. Básicamente es el corazón del programa como tal, ¿no? Entonces, un espacio de trabajo como este de acá puede tener dentro muchas clases y cada clase va a tener métodos que son las acciones que se van a ir realizando, ¿no? Son pedacitos de programa, en realidad se conoce como subprogramas. Entonces son pedacitos de programa de código que van funcionando y se van fusionando para bueno, pues poder justamente resolver un problema, ¿no? Hacer varios pedazos de algoritmo. Entonces, dentro de esta clase pública, ¿sí? Fíjense una vez más, la inteligencia artificial me sugiere que yo cree mi método principal, ¿ok? Y acá, una vez más, les digo, ok, ¿qué es un método principal? El método principal es el corazón, este sí es el corazón del programa. Cuando programamos, lo hacemos dentro de lo que se conocen como subprogramas, ¿sí? Un subprograma es un pedacito del programa que hace algo específicamente. Ya todos los programas tienen diferentes pedacitos de programas para trabajar, pero además todos los programas deben tener un programita principal que es el motor
que se llama el main, ¿sí? El main es un método, ¿sí? Se llama método un pedazo de programa en el que acá se van a declarar las variables principales y se van a dar las instrucciones principales, ¿no? Entonces, si yo no creo este pedazo de programa, que es el main, el método principal, mi programa no va a correr, ¿ok? Como les digo, la ventaja de estos entornos de programación, este por ejemplo se llama Visual Studio Code, que bueno, pues es gratuito, viene de Microsoft, lo pueden descargar desde la página y es bastante sencillo de instalar, es básicamente siguiente, siguiente, siguiente. Em, este, como les digo, trae una inteligencia artificial, un motor de chat GPT incluido, que me va prediciendo lo que yo tengo que ir haciendo. Entonces, a medida que yo voy trabajando, me va a ir diciendo, ok, puedes utilizar esto o puedes utilizar aquello, y me va sugiriendo cómo ir desarrollando mi programa, ¿no? En este caso, mi programa, el programa que queremos hacer es comparar dos números y ver cuál de ellos es mayor, ¿ok? Si N1 es mayor o N2 es mayor, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues yo tengo que primero declarar dos variables, ¿sí? Justamente la variable N1 y la variable N2 son mis números que voy a leer, y estas dos variables son las que voy a ir trabajando, ¿no? Las que voy a ir desarrollando en el programa. Ok, entonces para ello, lo que yo hago es crear estas dos variables, ¿sí? Entonces acá ya dentro de mi método principal voy a definir mis variables. ¿Cómo las defino? ¿Cómo defino una variable cuando estoy programando? En este lenguaje de programación específicamente lo hago a través de primero declarar qué tipo de variable es, ¿no? O sea, qué significa, qué tipo de datos va a contener. En este caso, como son dos números, yo quiero que sean números de tipo entero, entonces almacenen solamente datos enteros, números enteros. Entonces los voy a declarar de esa manera, ¿no? Yo digo, ok, voy a crear el entero número 1, ¿ok? Que va a ser mi primera variable, y luego voy a declarar mi variable que va a ser entero, y fíjense, por defecto ya el programa me está sugiriendo que cree una variable que se llame número 2. Entonces miren cómo me facilita la vida, ¿no? Incluso si no sé mucho de programación, con un buen tutorial y la ayuda de la inteligencia artificial integrada en, en estos entornos de desarrollo, ya voy aprendiendo, ¿no? Entonces acá estoy creando dos variables, la variable número 1 y la variable número 2, ¿ok? La variable 1 va a almacenar el primer número, la variable número 2 va a almacenar el segundo número, y luego yo voy a hacer una comparativa para ver si el 1 es mayor que el 2 o el 2 es mayor que el 1, ¿no? Bien, ahora, lo siguiente que yo tengo que hacer es leer estos números desde teclado, ¿sí? Pero para eso, bueno, pues yo voy a utilizar un método que se llama console write, ¿sí? El console.write, bueno, primero voy a escribir, voy a mostrar un mensaje. Sí, voy a mostrar un mensaje donde pida ingresar el primer número. Entonces, este método que se llama console_write_line es un método predefinido del sistema que yo lo puedo utilizar gracias a que he importado librerías que ya tienen este método desarrollado. Entonces, yo simplemente lo invoco a mi programa y lo utilizo. Entonces, yo aquí digo, ok, console.writeLine significa quiero utilizar y mostrar a través de la consola, una ventanita de consola, escribir un mensaje. Eso significa esto. Y acá adentro, entre paréntesis y entre comillas, voy a colocar el mensaje que yo quiero que se muestre en pantalla. En este caso, yo quiero decir que ingrese el primer valor, ¿ok? Que se ingrese el primer valor. Entonces, el número 1, básicamente. Ok, entonces ya estoy pidiéndole a la computadora, o bueno, al usuario a través de un mensaje en la pantalla que me ingrese el primer número, ¿sí? Y este número yo lo tengo que almacenar en algún lugar, ¿sí?
Entonces, ¿dónde lo voy a almacenar? En mi variable número 1. ¿Y cómo le asigno un valor? Hemos dicho a través del igual, ¿no? Entonces, mi número 1 va a ser igual ¿a qué? A la que yo lea desde teclado. Entonces para leer desde teclado, yo utilizo otro método que se llama console.readLine. Fíjense, el readLine es parecido al writeLine, solamente que write significa escribir y read significa leer. Entonces, console readLine significa voy a leer una línea desde teclado a través de la consola. Y este valor que obtenga lo voy a almacenar en mi variable número 1. Solo que acá hay un pequeño problema en este lenguaje de programación. ¿Cuál es? Que todo lo que yo leo desde teclado, ¿sí? Todo lo que yo leo desde teclado, todo lo que escribo, es una cadena de caracteres. Y mi número 1 es un entero. Entonces va a haber un problema. ¿Por qué? Yo no puedo almacenar un valor de caracteres en un entero, ¿sí? Esto me genera un problema. Uy, entonces, ¿cómo resuelvo este problema? A través del uso de otro método que se llama parse. El método parse lo que hace es convertir una cadena de caracteres en un entero, ¿sí? Entonces, fíjense, acá yo no puedo almacenar en mi número 1 lo que lea desde teclado. Tengo que almacenarlo en otra variable. Entonces aquí la voy a llamar otra variable que se llame línea, que es ahí donde voy a almacenar. Pero fíjense, línea no la he declarado previamente, ¿sí? Fíjense, esta variable no la he declarado, por lo tanto me puede dar un error en el programa, ¿no? Uy, entonces, ¿qué hago? Que tengo que declarar primero esta mi variable línea. Y bueno, pues como todo lo que lee es cadenas de caracteres, yo voy a crear una variable de tipo cadena de caracteres, ese es el tipo string, que se llame línea, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Estoy creando una variable que se va a llamar línea, que es de tipo carácter, que me va a almacenar lo que yo lea desde teclado, ¿sí? Hasta acá está perfecto. Leo desde teclado y lo almaceno en la variable línea. Pero una vez más, esta variable es de tipo cadena, pero yo necesito trabajar con números. Entonces, ahora sí voy a utilizar una variable llamada, o perdón, un método llamado int.parse, ¿sí? Int.parse. ¿Qué significa este int.parse? Lo que hace este método es que lo que yo ponga dentro, que es obviamente una variable y su valor, lo va a convertir en tipo entero. Entonces, lo que yo lea acá desde mi teclado, que está almacenado en la variable línea, lo voy a introducir acá y esto lo va a convertir en un número entero. Y este número sí puedo almacenarlo en algún lugar. ¿Y dónde lo voy a almacenar? Pues en mi variable número 1. Entonces acá yo digo, ok, mi variable número 1 ahora va a ser lo que yo haya recibido desde teclado convertido en un número entero. Entonces lo que he hecho hasta ahora ha sido básicamente leer un número, ¿sí? He mostrado un mensaje en pantalla y he leído un número. Todavía ni siquiera estoy haciendo la comparación, solo estoy declarando las variables y cómo va a ir trabajando mi programa, ¿ok? Bien, lo que acabo de hacer, tengo que hacer exactamente lo mismo para mi segundo número, ¿no? Porque yo tengo el número 1 y el número 2 y tengo que comparar ambos. Entonces hago exactamente el mismo procedimiento, pero para el número 2. Entonces acá yo digo console.writeLine y acá mi mensaje que voy a colocar, ingrese el segundo valor. Estoy pidiendo que me ingrese el segundo número. Ese segundo número lo voy a guardar en línea. Entonces esto va a ser console.readLine. Entonces estoy leyendo desde teclado y lo estoy guardando en la misma variable línea. Fíjense, no es otra variable, es la misma de acá arriba. Entonces ustedes me dirán, pero estoy sobreescribiendo valores o me va a generar algún tipo de error. No, porque esta es una variable temporal que va a ir cambiando justamente de valor con el tiempo. Es lo que decíamos, ¿no? Que las variables tienen esa característica de cambiar de valor en el tiempo. Entonces, en este caso, estoy sobreescribiendo el valor de mi línea
¿no? O sea, ahora va a tener otro valor que yo lo estoy poniendo desde teclado, básicamente. Y ahora mi número 2 va a ser igual a int.parse línea. Fíjense, ya me ha predicho el sistema y me ha escrito el código, ¿no? Yo estoy diciendo, ok, lo que tengo guardado en línea lo voy a convertir en tipo entero y lo voy a almacenar en la variable número 2. Bien, ¿qué he hecho hasta acá? Primero he declarado variables. Acá le voy a poner arribita una nota. Bueno, pues en este lenguaje de programación yo puedo poner notas utilizando una doble barra inclinada, el slash, ¿no? Y si se fijan, el texto se convierte en verde. ¿Esto por qué es? Porque me está dando la oportunidad de poder comentar, ¿no? Esta parte del código no se va a ejecutar, sino que yo puedo introducir comentarios. Entonces acá yo voy a poner, digamos, declarando variables, ¿sí? Luego acá, ¿qué estoy haciendo? Acá estoy leyendo el primer número desde teclado. Siempre es bueno que se acostumbren, si programan, cuando programen, comentar su código, porque la mente es frágil y bueno, pues con el tiempo se nos olvida todo. Y un programa que lo hayan hecho hoy y lo necesiten utilizar tal vez de aquí a un año, cuando revisen el código, ni se van a acordar ni la mitad de lo que han hecho. Entonces van a decir, ¿para qué era esto? ¿O para qué declarar esta variable? ¿Me sirve? ¿No me sirve? Mejor siempre coméntenlo. Así cuando tengan que revisarlo en algún momento, van a saber qué cosa han ido realizando. Perdón, estoy un poco resfriado y por eso la garganta. Bien, entonces acá yo le indico que voy a leer, aquí leyendo el segundo número desde teclado. Bien, lo siguiente que tengo que hacer ahora sí es esto. Esto de acá tengo que convertirlo en código, ¿sí? Entonces tengo que utilizar mi condicional if con el else, que es el complementario, y decir, ok, si el número 1 es mayor al número 2, mostrar el número 1, que es mayor, y si no, mostrar que el número 2 es el mayor, ¿ok? Entonces, ¿cómo hago esto? Con la condicional if. Fíjense, por defecto me lo remarca en otro color, en este caso lila. Esto significa que esta es una palabra reservada del lenguaje de programación. Palabra reservada significa que esta palabra es de uso exclusivo en este lenguaje de programación para el if, ¿no? Para esta condicional específica. Bien, entonces, ¿cómo es la estructura? Ya la hemos visto. Es if, paréntesis, siempre abro y cierro paréntesis, y acá adentro va a ir la condicional, ¿sí? ¿Cuál es la condicional en nuestro caso, en nuestro ejemplo? Esta de acá es la condicional, lo que voy a remarcar en amarillo, que n1 sea mayor al número 2. Esta es la condicional. Entonces yo coloco mi condicional. Si número 1 es, ¿qué cosa? Mayor. Perdón, mi teclado se bloquea a ratos y no encuentro los símbolos mayor que, menor que. Ok, aquí. Digo, si número 1 es mayor al número 2. Esa es mi condición. Si mi número 1 es mayor al número 2. Si esto se cumple, yo acá tengo que poner la instrucción para cuando se cumpla, que sería esto, mostrar que el número 1 es mayor. Y si no se cumple, recién mostrar que el número 2 es mayor. Entonces, yo coloco, y hemos visto ayer la estructura, tengo el sí y tengo mi bloque de instrucciones que está entre llaves. Entonces acá, si el número 1 es el mayor, yo voy a mostrar un mensaje, ¿sí? Para eso utilizo el console write line, que significa escribir, o sea, estoy mostrando desde mi consola un mensaje donde voy a decir el primer valor es el mayor, ¿sí? O bueno, el número es mayor, ¿no? El número, y acá voy a
cortar un poquito. El número, ¿y de qué número estoy hablando? Del número 1 es el mayor, ¿no? Entonces a esto me refiero. Y estoy diciendo, acá estoy mostrando un mensaje donde digo, el número 1 es el mayor, ¿no? Estoy mostrando ese mensaje. Pero ¿qué pasa si esta condición no se cumple? Ah, viene el else, o sea, el si no, ¿no? Y acá en el si no, igual ponemos su bloque de instrucciones, que sería, perdón, es esta ventana. Viene su bloque de instrucciones, que sería este, que es mostrar que el número 2 es mayor. Entonces, muestro un mensaje, console, punto writeLine. Aquí el número 2, aquí no, es el mayor, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Aquí estoy diciendo que el número 2 es el mayor. Y listo, básicamente he concluido mi programa. Simplemente utilizo un parámetro más que es un console read key. Esto lo que hace es evitar que se cierre automáticamente el programa, porque, bueno, pues cuando el programa llega a la última línea de código y no hay nada más que ejecutar, se cierra. Entonces, para que no se cierre de golpe, yo le doy una instrucción que es como que una trampita donde le digo, hey, no hagas nada hasta que no leas nada desde teclado. O sea, cuando yo presione alguna tecla, recién se va a cerrar el programa, ¿no? Entonces, si se fijan, este es el programa que hemos hecho para comparar si un número es mayor que otro. Algo muy básico, matemáticamente hablando, pero que se puede resolver con un programa. Si se fijan, nos ha tomado ¿cuánto? Básicamente 39 líneas de código. Si yo quito un par de en blanco, de espacios en blanco, va a ser obviamente menos, pero lo que yo hago es tratar de estructurar lo más que se pueda, ¿no? En este caso, incluso acá voy a comentar. Y aquí voy a poner condicional if para comparar ambos números. ¿Sí? Es mejor siempre colocar, ¿no? Entonces acá incluso igual yo puedo colocar acá. Programa para determinar el mayor de dos números. Listo. Entonces ya está mi programa, está escrito, son 40 líneas de código. Ya lo puedo hacer correr. Simplemente lo que hago es ejecutarlo. Ok, para eso aprieto el botoncito que está a la izquierda, que es el botón de play, ejecutar. Entonces esto lo que va a hacer es para revisar que mi programa esté correcto, sin errores. Sí, lo está revisando. Y bueno, pues me va a abrir una ventanita en un momento y vamos a poder hacer correr el programa. Ok, voy a ejecutar. Segurito no está queriendo. Ahí. Ahora sí. Un segundito, no me está queriendo ya, guardarlo. Y a ver, un segundito. Deme un momentito, estoy con un pequeño problema que no está queriendo.
Un momentito, por favor. Bueno, estoy teniendo un problemita con mi consola, no está pudiendo ejecutar mi programa. No sé por qué. Voy a tener que reinstalar esto, pero bueno, esto debería ejecutarse y mostrarme directamente una ventanita en consola donde me pida los dos números. Sí, denme un segundito. No sé por qué no está corriendo correctamente. Si esta mañana estaba funcionando bien, hice la prueba antecitos de. No, no, está abierta la terminal, pero no me está ejecutando. Justamente es la terminal es la que no está corriendo, Gustavo. No hay algún problema con mi configuración. Denme un segundito. Un segundito, por favor. No está queriendo correr. Un momentito, por favor. Sí, un par de segunditos. Estoy reinstalando una extensión. Un segundito.
Ah, no está corriendo. Voy a tener que reinstalar. Bueno, mientras soluciono esto en paralelo, no se preocupen. Bueno, mientras estoy en la otra ventana solucionando la depuración, que no está corriendo acá, mostrarles un poquito cómo sería este mismo proceso, pero con Python, ¿sí? Python es el otro lenguaje de programación que se utiliza generalmente para lo que es em, manejo de grandes volúmenes de información, ¿no? Básicamente con Python lo que hacemos es trabajar con Big Data, con muchos datos, y eso va de la mano con bases de datos grandes, justamente como las bases de datos espaciales. Entonces, en Python es mucho más sencillo, ¿sí? Porque para empezar, en Python, lo que no necesitamos hacer es llamar ninguna librería, ¿no? Entonces, como no llamamos librerías, como no trabajamos con esta parte que es compleja del lenguaje de programación, como en este caso es el C Sharp, ¿no? Lo que hacemos es básicamente trabajar de una manera casi directa, ¿no? No necesitamos importar nada, la estructura es mucho más simple, mucho más rápida, mucho más sencilla, ¿no? Y bueno, pues en este caso lo que hacemos es directamente crear una variable, ¿no? En este caso mi variable número 1 yo la creo y bueno, pues lo único que hago es decirle, va a ser de tipo entero. Entonces, acá, ¿qué estoy haciendo en Python? Decir, ok, voy a tener mi variable, que va a ser la variable número 1 y va a ser de tipo entero, ¿ok? Y bueno, pues obviamente tengo que leerla desde teclado, ¿sí? Y para ello utilizo una función de Python que se llama input, ¿sí? ¿Qué significa input? Significa voy a leer desde teclado, ¿no? Entonces, todo lo que lea desde teclado lo voy a convertir a entero y lo voy a guardar en la variable 1, número 1, ¿sí? Eso significa esto. Entonces, este input es obviamente básicamente el leer teclado, ¿ok? Entonces, acá para leer lo que estoy escribiendo en teclado es básicamente lo mismo que hago en mi programa en C Sharp, ¿no? Primero mostrar un mensaje que me diga que ingrese el primer valor. Entonces, perdón, este mismo mensaje lo coloco acá. Yo le digo, ok, ingrese el primer valor, ¿sí? Este valor que le estoy pidiendo al usuario lo está leyendo desde el teclado, eso es básicamente el input, lo está convirtiendo en un entero y lo está guardando en la variable número 1. Fíjense, esta línea de código, solo esa línea de código, es el equivalente a estas básicamente 5 o 6 líneas de código. Una línea de código. ¿Por qué? Estoy declarando la variable, estoy pidiendo el mensaje y la estoy almacenando y convirtiendo en tipo numérico. Entonces acá son 2, 3, 4 líneas de código que se resumen en una sola línea de código en Python. Mucho más simple, ¿verdad? Sí, es muchísimo más sencillo. Pero ¿por qué lo habíamos visto primero el otro método? Porque como no es tan estructurado este lenguaje de programación, y si no se conoce de programación, podemos caer en el error de hacer que esto sea un poco más desordenado. Entonces, bueno, Python tiene esa desventaja, ¿no? Que como no es estructurado, yo me puedo desordenar al trabajar y no es ideal eso, ¿no? Porque si me desordeno al trabajar, se va a volver confuso mi programa y bueno, pues puede generarme errores en lugar de darme soluciones, ¿no? Y no es lo que estamos buscando. Entonces, lo que yo hago es esto, ¿no? Básicamente, mensaje, leer desde teclado, convertir en entero y almacenar en la variable número 1, ¿sí? Y nada más. Ahora hago exactamente lo mismo para mi variable 2. Entonces estoy creando una variable número 2 donde le voy a decir que ingrese el segundo valor, ¿sí? Esta y esta son exactamente
lo mismo. Número 1 y, perdón, y número 2 son las dos variables, ¿sí? Sencillísimo, no es nada complicado. Número 1, número 2. Ok. Entonces ya tengo mis dos variables, ¿no? ¿Puedo comentar en Python? Sí, solamente que acá utilizo el hashtag, ¿ok? Hashtag significa comentario. Entonces acá yo puedo colocar introduciendo el primer número. Y acá voy a poner introduciendo el segundo número, ¿no? Ingreso el segundo valor, ¿ok? Hasta acá, con estas dos líneas de código, yo lo que tengo es básicamente toda esta parte de mi programa, que es como que la mitad del programa, ¿no? Declarar las variables, inicializarlas, cargarles los valores, ¿no? La mitad del programa ya lo tengo acá en una sola, bueno, en dos líneas de código, ¿no? Bastante corto, bastante sencillo, ¿ok? Bien, entonces lo que yo hago es ahora irme a hacer esto, la condicional if para comparar ambos números, ¿no? Entonces, aquí sí, la estructura, como les digo, es la misma, recuerden, y la vamos a comparar ahorita. Utilizo el if, la condición. ¿Qué hago en el caso de que sea sí? ¿Qué hago en el caso de que sea no? ¿No? Entonces voy a utilizar esto. Entonces hago acá mi condicional. Sí, la condicional if para comparar dos números y en Python es mucho más sencillo. ¿Por qué? Directamente digo if, ahí está, la palabra reservada, ¿sí? Una vez más, if es la condicional, ¿ok? En Python no necesito el tema de los paréntesis, por ejemplo. ¿Sí? No necesito hacer el tema del manejo de paréntesis, no es necesario, ¿sí? En C Sharp, en otros lenguajes de programación, sí necesito trabajar con esto. En lo que es Python, no lo necesito, ¿no? Entonces acá, yo lo que hago es simplemente digo, ok, si número 1 es mayor, aquí voy a utilizar, si el número 1 es mayor al número 2, ¿ok? Digo, ok, si el número 1 es mayor al número 2, ¿qué hago? Voy a mostrar print, ¿sí? Voy a mostrar un mensaje. ¿Y qué mensaje voy a mostrar? Bueno, pues exactamente el mismo de acá. Sí, el número 1 o el primer número es mayor. Entonces acá voy a mostrar el mensaje. El primer número es mayor. Y no necesito hacer nada más, ¿no? En este caso utilizo comillas simples. Y digo, ok, el primer número es mayor. Y ¿qué pasa si esto no se cumple? Bueno, pues utilizo igual el else, ¿sí? O sea, si no se cumple esta condición, utilizo el else. Y acá digo, ok, voy a imprimir un mensaje. Voy a imprimir. Y voy a decir que el segundo número es mayor. El segundo número es mayor. Y ya, esto es el cuerpo de mi código en Python. Todo esto es equivalente a todo esto de acá. Fíjense, estito de aquí, solo estito es equivalente, voy a reducir esto, a todo esto. Entonces, ¿cuál aparentemente es más sencillo? ¿Python o un lenguaje estructurado? ¿Cuál creen que es más sencillo?
¿Mm? ¿Quién me dice? ¿Cuál es más sencillo? Python, correcto. Python es mucho más simple porque si se fijan, al no ser un lenguaje estructurado como lo es los lenguajes tradicionales, ¿no? Es más rápido de trabajar, va más al grano, es más simple. Incluso cuando estamos aprendiendo a programar, se puede ver que es mucho más sencillo porque, pucha, no tengo que estarme acordando de todo esto de acá arriba, ¿no? De utilizar una librería, de darle la estructura, de crear un espacio, de crear un método. Básicamente, simplemente darle las instrucciones y ya, ¿no? Fíjense, 40 líneas de código versus 11 líneas de código, incluyendo los comentarios. Si yo quito comentarios, ¿cuántas líneas de código me quedan? A ver, quitando comentarios. Listo. 6 líneas de código para hacer un programa de 40 líneas. Leo el primer número, leo el segundo número, los comparo y se acabó. En cambio acá, tengo que crear la estructura, llamar a las librerías, ¿no? Insertar las librerías, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues es un poco más complejo, ¿no? Un poquito más engorroso. Entonces es mucho más sencillo trabajar con Python que con un lenguaje estructurado, ¿no? Por eso les mostraba primero el lenguaje estructurado, porque es importante hacer la comparativa para tener claro, ¿no? Sí, Python es mucho más simple en su estructura, ¿no? Es menos complejo en su manejo, pero como les digo, o sea, es importante entender el porqué de esta necesidad de un lenguaje estructurado, porque a veces tendemos al desorden, ¿no? Y eso nos lleva al caos. Entonces, si yo me acostumbro a trabajar de una manera desorganizada, desordenada, mi código se puede volver bastante engorroso y, bueno, pues no ser ideal para trabajar, ¿no? Entonces, no es lo que estamos buscando. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hemos hecho el cálculo del mayor de dos números. Sencillísimo, ¿no? Lo hemos hecho en un lenguaje estructurado, lo hemos hecho en Python, que es mucho más simple, ¿no? Mucho más corto, más fácil. ¿Qué pasa si, digamos, yo quiero calcular el mayor de tres números? ¿Sí? ¿Cómo yo calcularía cuál es el mayor de tres números? ¿Cuál sería mi estructura? ¿Qué tendría que hacer? La lógica de la programación, ¿no? Porque si se dan cuenta, y eso es a lo que quería también llegar, independientemente de cuál sea el lenguaje que utilicemos, la lógica del corazón del programa está acá y es la misma que esta, ¿sí? Ahí no hay donde perderse. La lógica de programación es única, ¿no? Siempre es la misma. Entonces es importante, bueno, pues tener claro cuál es mi lógica de programar. O sea, ¿cómo voy a resolver el problema? Ah, me acuerdo de algoritmos, me acuerdo de Sheldon. Ok, un algoritmo debe ser entendible, debe ser finito, ¿no? Debe dar respuesta y debe ser ordenado, lógico. Ah, entonces me pongo a pensar, ¿qué pasos lógicos tengo que seguir para resolver un problema? Sí, eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque esta lógica se va a aplicar independientemente de que yo use Python, Java, C Sharp o cualquier lenguaje de programación X, no interesa, siempre la lógica de la programación va a ser la misma, ¿no? En este caso, ¿cuál es mi lógica? Leer el primer número, leer el segundo número y comparar ambos números. Esa es mi lógica, no necesito nada más. Ahora, el cómo lo haga va a ser independiente al lenguaje de programación. Entonces, volviendo acá, yo les planteo, ¿cómo haría? ¿Cuál sería mi lógica para determinar el mayor? Sí, vamos a poner acá, el mayor de tres números. ¿Cómo lo hago? ¿Quieren que nos demos 5 minutos para que lo piensen?
y lo planteamos conmigo, ¿sí? A ver, 5 minutitos, piensen cómo haríamos el mayor de 3 números, ¿ok? No, no me corten, yo estoy acá. Piensen, 5 minutitos, voy a apagar un segundito el micrófono, me van a seguir viendo. Vayan pensando cuál es la lógica en función a lo que hemos visto para hallar el mayor de 3 números, ¿sí? Y no hagan chanchulla, no le pregunten a ChatGPT, no le pregunten a Google, piénsenlo ustedes, razónenlo un par de minutitos. ¿Cuál sería? Creo que yo lo apago mi micrófono, un segundito. ¿Cuál sería la lógica a seguir para hallar el mayor de 3 números? A ver, es y cuarto, nos damos 5 minutitos hasta y 20 para que me planteen cuál sería la lógica para hallar el mayor de 3 números. 5 minutitos, piénsenla.
Bien, a ver, vamos a ver. Estamos por buen camino. Sí, se vuelve más complicado, no es solamente un else más, una línea más, em, pero vamos por ahí, o sea, no es solo uno, sí hay que aumentar un par. Em, Proponen encontrar el mayor de los dos primeros y comparar con el tercero. Es correcto, estamos por buen camino. Básicamente, perdón, básicamente lo que hacemos es hacer más o menos esa comparativa, ¿no? Entonces, primero, sí tenemos el primer if. Lo voy a hacer de manera gráfica, va a ser más fácil, ¿no? Entonces, tengo la primera condicional, ¿sí? Tengo la primera condicional. En esta condicional, lo que yo voy a decir es si el número 1 es mayor, ¿sí? Si el número 1 es mayor al número 2, ¿sí? Pero, ojo, no se queda ahí. Adicionalmente, ¿sí? Adicionalmente, yo tengo que decir que además de ser mayor el número 1 al número 2, tengo que comparar el número 1 con el número 3. O sea, que estoy haciendo una doble comparación, si se fijan. ¿Por qué? Porque yo voy a determinar primero si, bueno, de esta manera yo voy a determinar si el número 1 primero es mayor al 2 y mayor al 3. Es más o menos lo que mencionaba su compañero, ¿no? Perdón. Es más o menos lo que menciona Omar, ¿no? Encontrar el mayor de los dos primeros y comparar con el tercero. Sí, esa es la primera comparación. Si se fijan, inicialmente solo comparaba dos números. Ahora tengo que comparar el primero con el segundo y el primero con el tercero, ¿ok? Ahora acá, como todo condicional, yo tengo dos posibles salidas, ¿no? En el caso de que sea verdadero y en el caso de que sea falso. Sí, en el caso de que sea verdadero, vamos a poner aquí verdadero, va a ser la salida de la izquierda. Y en el caso de que sea falso, va a ser la salida de la derecha. ¿Ok? Izquierda verdadero, derecha falso. Listo. Entonces, en el caso de que sea verdadero, ¿qué significaría? Si el número 1 es mayor al número 2 y además el número 1 también es mayor al número 3, entonces esto significaría que el número 1 es el mayor, ¿no? Entonces acá yo muestro, voy a hacer un print, ¿no? Voy a mostrar que el número mayor, o el primero es el número mayor, ¿no? El primero es el mayor, ¿no? Ok, si se cumple ambas, significa que el primero es el mayor. Listo. ¿Qué pasa si esto no se cumple? Si esto no se cumple, significa que el número 1 no es el mayor. Ah, entonces lo que yo puedo hacer acá es, pues, nuevamente hacer una comparación. ¿Sí? Nuevamente comparar. Y en este caso, lo que yo voy a ver es, ¿qué comparo ahora? Ya sé que el número 1 no es el mayor. Ah, entonces hago esta misma lógica, pero con el número 2. Entonces yo digo, ok, el número 2 es mayor que el número 1 y además el número 2 es mayor que el número 3. Fíjense, en este, ¿sí? En este primero, lo que yo estaba haciendo es comparar que el número 1 sea el mayor. Acá estoy comparando si el número 2 es el mayor. Ah, entonces acá yo he verificado que el 1 sea el mayor. Acá estoy verificando que el 2 es el mayor de todos, ¿no? Como verifico que el 2 es el mayor, acá tengo también dos posibles salidas. ¿Sí? Tengo la salida del verdadero y la salida del falso. O sea, que se cumpla o que no se cumpla, ¿no? Si se cumple, aquí voy a poner la salida del verdadero. Si se cumple, voy a ir por este camino. Si no se cumple, en el caso de que esto sea falso, voy a ir por este camino. Entonces, ¿qué pasa si se cumple? Si el número 2 es mayor al 1 y mayor al número 3, entonces el número 2 es el mayor, ¿cierto?
Sí, ¿verdad? Entonces, si esto se cumple, voy a imprimir que el segundo es el mayor, ¿no? Acá estoy imprimiendo que el segundo número es el mayor. ¿Por qué? Porque acá digo, ok, el 1, si se cumple, es el mayor. Pero si el 1 no es el mayor, comparo. El 2 es mayor que el 1 y mayor que el 3. Sí, si se cumplen ambas condiciones, entonces el 2 es el mayor. Perfecto. Ahí no habría ningún problema más. Ahora, ¿qué me queda? Pues me queda ver si el número 3 sería el mayor. Ok, entonces acá comparo el 2 con el 1 y el 2 con el 3, ¿sí? 2 con 1, 2 con 3, el 2 es el mayor, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si no se cumple? ¿Qué pasa si no se cumple? He comparado el 1 con el 2, he comparado el 2 con el 1 con el 3, no se cumple. Entonces, ¿qué hago? Hago una tercera comparativa y es lo que decían sus compañeros. Hago mi tercera comparación. En mi tercera comparación, lo más sencillo que sería, ¿qué sería lo más sencillo en esta tercera comparación? Lo más simple acá, en la lógica. He comparado el 1 con el 2 y el 3, he comparado el 2 con el 1 y el 3. Ahora, ¿qué tocaría? ¿Qué tocaría? Comparar N3 mayor a N2. comparar si N3 es el mayor, correcto. Entonces acá yo comparo si N3 es mayor a N1 y si N3 es mayor, ¿dónde está? Si N3 es mayor a N2. O sea, estoy verificando que el 3 sea mayor que el 1 y mayor que el 2. ¿Ok? Y bueno, pues una vez más, esto tiene dos salidas. ¿Sí? Tengo la salida por izquierda en el caso de que sea verdadero y la salida por derecha en el caso de que sea falso. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si es verdadero? Una vez más. Si es verdadero, entonces puedo mostrar el mensaje de que el tercero es el mayor. Entonces acá digo print, y digo el tercer número. El tercero es el mayor. ¿Sí? Entonces acá se cumple, el primero es el mayor. No se cumple, comparo el segundo con el primero y con el tercero. Si se cumple, el segundo es el mayor. Si no se cumple, comparo el tercero con el primero y con el segundo. Y digo, bueno, pues el tercero es el mayor. ¿Qué pasaría si, qué pasaría si no se cumple ninguno? ¿Qué pasa si no se cumple ninguno? ¿Mm? Todos son iguales. Podría ser que todos sean iguales o que por lo menos dos de ellos sean iguales. Entonces acá, y es lo que les decía la otra clase, ¿no? La generalidad. Un programa debe ser lo suficientemente general para dar posible respuesta. En este caso, bueno, pues simplemente doy un mensaje en el que diga que no se pudo encontrar el mayor, ¿no? Print, no se pudo encontrar el mayor, ¿no? Porque puede ser que los tres sean iguales, como dice su compañero. Si se fijan, esta es la lógica de programación, ¿ok? Y esto es lo que veíamos en clases también ayer. Esto es lo que se conoce como un if anidado, ¿sí? Aquí vamos a escribir if, o mejor lo voy a poner con texto, se ve más bonito ahí. Esto es lo que se conoce como un if anidado, ¿ok? El if anidado viene a ser pues esto, ¿no?
Este es un if anidado. ¿Ok? Entonces, el if anidado es como una cascada, si se fijan. Siempre tiende a ir hacia abajo, comparando, 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 ¿no? Y esta misma lógica de programación es la que se mantiene independientemente de que yo trabaje con C# o con Python. No importa, con cualquiera de los dos es lo mismo, ¿no? O sea, la lógica es la misma, ¿no? Entonces, en Python va a ser mucho más simple, ¿sí? ¿Por qué? En Python, bueno, pues ya tenemos parte del camino ganado, ¿no? Voy a reutilizar. Ok, yo quiero determinar entonces ahora el mayor de los tres números, ¿no? Entonces ingreso el primer valor, ¿sí? Voy a ingresar el segundo valor. Ahora lo que estoy aumentando acá es el tercer valor. Entonces digo, ok, número 3 va a ser igual a entero, input, y acá ingrese el tercer valor, ¿ok? ¿Qué estoy haciendo? Estoy leyendo los tres posibles valores, ¿sí? Acá cambia la condición. Yo decía, si el número 1 es mayor al número 2, pero tengo que aumentar, ¿qué hemos hecho acá? El i. Fíjense, este i en cada condición. ¿Por qué? Porque ya no es una condición simple. Ahora son condiciones dobles. Está cumpliendo dos condiciones. Entonces aumento el i. Ok, yo digo entonces, si número 1 es mayor al número 2 y para eso utilizo el AND, digo número 1 es mayor que el número 3. Entonces aquí digo, ok, si el número 1 es mayor al número 2 y además el número 1 es mayor al número 3, entonces el primer número es el mayor. Si no, si se fijan, no es un sino directo. ¿Por qué? Porque me concatena a otro if. Entonces, cuando es un anidado, no pongo simplemente un else. ¿Sí? No es solamente un else, sino que se convierte en un else if. ¿Por qué? Porque significa si no, y vuelvo a utilizar otro if, otra condición. Entonces, en ese caso, ya no se queda solamente como un else, sino que tiene que ser un else if. ¿Sí? Pero en Python el else if ya no se escribe como else if, sino que es más corto incluso. Se escribe como elif directamente, ¿no? En los otros lenguajes de programación se escribe como else if y en Python, como todo es más abreviado, se escribe directamente como elif, ¿sí? Entonces, ¿qué significa elif? Significa que directamente que voy a trabajar con este else if, pero bueno, pues de manera mucho más resumida, ¿no? Entonces, uso el if, ¿ok? Yo digo, ok, el if no fue esto, entonces viene mi segunda condición, que es esta. N2 mayor a N1 y mayor a N3. N2 mayor a N1 y mayor a N3. Entonces acá, mi segundo else ya no puede ser directo, sino que tengo que hacer la condición N2, o bueno, perdón, número 2 mayor que número 1 y número 2 mayor que número 3. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy diciendo que si no se cumple esto, entonces vuelvo a hacer otra condicional if y digo, si el número 2 es mayor al número 1 y el número 2 es mayor al número 3, entonces el segundo es el mayor. Si no, vuelvo acá, me voy al tercer nivel. ¿Y qué comparo? N3 nuevamente con un elif. Ok, digo elif, en este caso número 3 mayor a número 1 y número 3 mayor a número 2.
Si el número 3 es mayor a 1 y el número 2, entonces voy a mostrar el mensaje de que el tercero es el mayor, ¿no? Entonces acá muestro el tercer número es mayor. ¿Ok? ¿Y qué pasaba ahora sí si no se cumplía ninguna de las anteriores condiciones? ¿Qué pasa si no se cumple ninguna? Ah, entonces me voy al último else. Aquí sí trabajo con un else en Python. Sí trabajo con un else. Y digo, bueno, pues que no se pudo encontrar el número mayor. Entonces aquí sí va un else. ¿Sí? Y directamente digo, ok, else. Y muestro el mensaje de no se pudo establecer el mayor. O no se pudo encontrar el mayor. Perdón, la fuerza de costumbre de utilizar las dos comillas. No se pudo encontrar el mayor. Listo. Eso sería todo, ¿no? No es complicado, fíjense, no es nada difícil. Bastante sencillo, la verdad, ¿no? Em, no es muy complejo. Si se fijan, el código es muchísimo menos que en otros lenguajes de programación, como hemos visto el caso de C Sharp, ¿no? En C Sharp, bueno, pues es mucho más largo, ¿no? De hecho, eran 40 líneas de código para, para dos números. Imagínense, para tres números son pues como, pucha, como, no sé, chorros de mil líneas de código, ¿no? O sea, es como por lo menos unas 60 líneas de código debe ser, ¿no? Entonces acá es mucho más simple, ¿no? Es mucho más sencillo el mayor de tres números, ¿no? No es nada complejo, no es nada difícil, ¿sí? Lo que nos falta es, bueno, hacer correr esto. Denme un segundito. Estoy abriendo un archivo para hacer correr. Un segundito. Y falta que nos corra esto. Un momentito, por favor. Sí, en Visual Studio también tenemos Python, pero hay que instalar un par de librerías más. No, no es tampoco difícil, no se preocupen de eso. Em, Solamente que es un poquito pesado, nada más. Deme un segundito. La ventaja de Visual Studio, como dice su compañero, es que es un entorno de desarrollo multiplataforma. ¿Qué significa esto de que sea multiplataforma? Que yo puedo, bueno, pues trabajar con diferentes lenguajes de programación con el mismo entorno. No es nada del otro mundo, o sea, es
bastante fácil, la verdad. Es mucho más sencillo, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene esa ventaja, ¿no? Em, bueno, tiene esta ventaja, ¿no? De que al trabajar con este entorno de programación, yo pueda utilizar muchos lenguajes de programación, ¿no? Es mucho más sencillo. Acá, por ejemplo, les voy a hacer correr el que hicimos de 2, ¿no? Ahora sí, ya está, lo he reparado, estoy con Visual Studio, no con Visual Code. Acá, por ejemplo, estoy haciendo correr lo que es el mayor de 2 números que lo habíamos hecho. Una vez que lo tienen desarrollado el código, lo que hacemos es, un segundito acá, ahí. Lo que hacemos es ir al botón del play, básicamente, y ejecutamos el programa. Entonces, lo que nos va a hacer es, nos va a abrir otra ventana donde nos va a ir mostrando, ¿no? Y lo primero que hacía mi programa era pedirme, ¿no? Ingrese el primer número, ingrese el segundo número. Entonces, a ver, el mayor de 3 números, voy a meter el primer número, no sé, 10. El segundo número va a ser 5 y el tercero que sea el mayor, que sea 14. Perdón, se nos cerró abruptamente, no sé por qué. A ver, nuevamente. No tenemos tercer número en este. Ay, perdón, sí, son 2 números. Gracias, gracias. Ok, 10 y 14. Entonces el segundo debería ser el más grande, ¿no? Y ahí nos muestra. El número 14 es el mayor. Si queremos hacer correr nuevamente, solo cerramos, volvemos a ejecutar. Y bueno, pues en este caso que el primero sea mayor, que sea 21, digamos, y el segundo que sea 12, y nos va a decir que 21 es el mayor, ¿no? Entonces, como les decía, la ventaja de este entorno de desarrollo es que podemos trabajar con diferentes lenguajes, ¿no? ¿Y cómo se hace? No es difícil. Lo único que tenemos que hacer es abrimos nuestra consola del Visual Studio, ¿no? Y lo que yo me voy a hacer es archivo y voy a crear un nuevo proyecto, ¿ok? Y acá en el nuevo proyecto yo voy a definir qué tipo de proyecto voy a trabajar, ¿no? Y esto va a depender de qué cosas tengo instalado. Y eso es lo que decía su compañero, ¿no? El Visual Studio, tanto el Code como el Installer, me permiten trabajar con diferentes entornos o diferentes lenguajes. Lo único que yo tengo que hacer es tener abierto el instalador del Visual y me voy a la opción de modificar. Y acá me van a salir todos los posibles lenguajes de programación que yo puedo utilizar en mi entorno, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, si se fijan, yo tengo marcado la opción de desarrollo de Python y tengo marcado la opción de desarrollo de .NET, que esto es para C# y este es para Python. Si yo quiero trabajar con otros lenguajes de programación, si ustedes quisieran aprender otros lenguajes de programación, simplemente van seleccionando qué más quisieran desarrollar. Por ejemplo, yo quiero desarrollar aplicaciones web con .NET, entonces selecciono .NET y a la derecha automáticamente me muestra qué cosas más se van a instalar o se instalarían y me dice cuánto espacio adicional necesitaría, ¿no? Si digamos quito esto, ahorita solamente con Python y .NET, listo, es esto lo único que necesito. Entonces acá por ejemplo me muestra .NET, ok, Python, y en Python ¿qué estoy viendo? Estoy viendo ahorita que tiene el GitHub, la compatibilidad, y bueno, pues yo voy a agarrar y voy a decir, necesito absolutamente todas las herramientas de Python. Pongo modificar, me va a pedir 6 gigas y bueno, pues se va a poner a instalar toda la paquetería, todo lo que necesito básicamente en Python, ¿no? Entonces, bueno, pues esto se va a descargar y actualizar automáticamente y yo vuelvo a mi entorno y digo, ok, quiero crear un proyecto y acá me sale todo lo que tengo instalado, ¿no? Entonces, si no sé dónde buscar, acá en el buscador simplemente escribo Python y automáticamente me muestra, ok, aquí desarrollar una aplicación de Python. Selecciona esta, coloco siguiente, sí, y bueno, pues me dice, guarde el trabajo que estás realizando, sí, voy a continuar, no hay ningún problema. Y me pide el nombre del proyecto. Un segundito,
cerrado, ahorita lo abrimos nuevamente. Es que se estaba actualizando esto. Segundito, es que como lo estoy instalando, voy a pausarlo por un momento. Y bueno, voy a nomás dejar correr para instalar algunos paquetes que nos faltan. Bueno, lo voy a pausar. Lo vamos a cancelar para mostrarles el entorno de Python. Ya. Entonces, ahora sí. Eh, Aquí me voy con Visual. Un segundito. Les comento que estamos con una tormenta eléctrica terrible en Cochabamba. Yo soy de Cochabamba, por cierto. Bueno, ahorita estamos con una tormenta eléctrica, como les digo, terrible, terrible. Entonces, voy a abrir nuevamente mi Visual. Un segundito. Un momentito, por favor. Ahorita vamos a hacer correr. Ya, bueno, sí o sí tiene que terminar de instalarse. Como ya hemos empezado la instalación y la actualización, hay que nomás instalar. Bueno, yo voy a terminar de instalar los paquetes que faltan para hacer correr. Y bueno, les voy a dejar un videito colgado en la plataforma con algunos ejercicios hechos en Python, ¿no? Esto para qué, bueno, para el código que ya teníamos, que es bastante simple, ejecutarlo directamente. Entonces, cosa de que ustedes igual puedan ir practicando, ¿no? Entonces, les voy a subir un par de videitos. Como ya han visto, no es complicado. Eh, Les voy a poner paso a paso cómo abrir, bueno, desde la instalación, ¿no? Les voy a poner un video con una instalación desde cero, cómo descargar, instalar, configurar el Python, ¿no? Todos los paquetes que necesitan y empezar con unos programitas básicos, ¿no? Entonces les voy a subir ese videito para que vayan practicando en la semana. Lo mismo con PostGIS, que ya lo habíamos hecho. Igual se los voy a subir un tutorialcito de la instalación y configuración desde cero para que puedan trabajar, ¿no? Yo creo que eso mañana hasta el final del día se los voy a tener colgado en la plataforma. No es complicado, como les digo, es sencillito, solamente se los voy a configurar y se los voy a subir para que ya puedan irlo revisando. Si va a ser pesado, lo voy a cargar a un Drive y lo voy a poner el enlace ahí para que lo descarguen y también les voy a mandar el enlace al grupo de WhatsApp, ¿no? Esto para que podamos resolver. Y bueno, pues ya les voy a dejar un par de códigos para que vayan practicando. Nada complicado. Han visto cómo esto no es muy complejo, pero es necesario para qué, para poder hacer después ya consultas un poco más complejas, que es lo último que nos queda con PostGIS, ya con esta parte de Python, ¿no? Entonces ya la siguiente clase, que básicamente es nuestra última sesión, vamos a trabajar con esa parte, ¿no? Em, entonces, no sé si hasta acá hay alguna duda, está todo claro. Como les digo, les debo los videitos de esto, de la instalación y configuración, tanto del Visual Studio con Python, con la instalación, y el de PostGIS, para que trabajen en la semana, ¿no? De todos modos, igual si hubiera alguna consulta, alguna duda, podemos, em, bueno, pues escríbanme al grupo y yo les voy a
responder a la brevedad o pueden inscribirme inbox también. René, adelante, por favor. Buenas noches, ingeniero. Una consultita. Sí, Siendo ya el día, la próxima semana, la última clase, el día sábado, ajá. no sé si no he podido lograr escuchar o entender la tarea final o las tareas intermedias que van a hacer, deben presentarse. Por favor, ¿podría indicarnos aquello, por favor, estimado ingeniero? Claro que sí, no se preocupen. A ver, denme un segundito, voy a abrir la plataforma para mostrarles exactamente cuáles son las tareitas que tenemos que realizar y cómo las vamos a realizar. Denme un segundito. Así las van haciendo en la semana y no va a ser nada complicado. Eh, ok, estamos ya acá en lo que es la plataforma. Y bueno, de hecho ya les había dejado algunos. Igual están abiertos hasta la siguiente semana. O bueno, si no, igual los voy a ampliar hasta la siguiente semana, no se preocupen. Sí, este ya estaba cerrado. Igual lo voy a abrir. Denme un momento. A ver, les explico las tareitas, aprovechando. Acá en la parte donde dice actividades evaluativas, ¿sí? La primera tenemos un foro que es básicamente que ustedes respondan a esta pregunta de si se pueden utilizar bases de datos relacionales, las tradicionales, para el modelado de los sistemas georreferenciales. ¿A qué nos referíamos con eso? Recuerdan que hemos visto en clase los tipos de plataforma, ¿no? Hemos visto que eh, perdón, los tipos de bases de datos, ¿no? Entonces, de acuerdo a los tipos de bases de datos que hemos visto, es que ustedes respondan si sería factible usar sistemas georreferenciales con una base de datos básicamente de las tradicionales, de las que hemos visto, ¿no? Entonces, es responder a ese foro, lo tienen hasta el siguiente sábado a medianoche. Luego tienen un trabajito de investigación. Esto es bastante simple. Tienen que buscar en Internet qué estándar utiliza Google Maps para el manejo de sistemas de coordenadas. Es investigación nada más. Lo ponen en un Word y lo suben, ¿no? Esto también lo tienen hasta el siguiente sábado. Un segundo foro, igual para el próximo sábado, donde ustedes tienen que escribir cuáles son las ventajas y desventajas del manejo de grandes datos para el análisis de datos georreferenciales, ¿no? O sea, es investigar un poquito y responder, ¿ya? Acá tenemos dos tareas, estas las voy a habilitar mañana porque hemos terminado recién este fin de semana de avanzarlo, que son justamente ejercicios de programación y ejercicios de bases de datos. Es lo que hemos visto justamente esta semanita, ¿no? Entonces acá yo les voy a subir un archivito con unos cuantos ejercicios de programación similares a los que hemos hecho hoy para que los puedan desarrollar. Entonces simplemente me pueden subir el archivo del código o el mismo código copiado en un archivo de Word, lo suben acá respondiendo, ¿no? Yo no creo que sean muchos ejercicios, la verdad, yo comprendo que trabajan y muchos están de viaje, es difícil la señal y demás. Entonces yo les voy a subir algunos ejercicios similares a los que hemos hecho ahora, básicos, más que todo para lo que es la lógica de la programación. Sí, estos van a estar en Python. ¿No? Entonces, estos ejercicios van a estar en Python, que como se han fijado es mucho más simple, mucho más sencillo que en otros lenguajes de programación. Y en bases de datos van a ser consultas similares a las que hemos hecho igual ayer y la anterior clase, ¿no? O sea, algunas consultitas en PostGIS, ¿no? Digamos, cómo se configura, se insertan datos a una tabla, cómo se consulta, algunos cuantos ejercicios, lo van a hacer eso. Y el trabajo final que este es más analítico que de desarrollo, porque yo entiendo que por el tema del tiempo y el trabajo, la carga laboral que tienen, no puedo exigirles que me creen un programa de georreferenciación. Lo entiendo completamente, pero lo que ustedes van a hacer es diseñar. ¿Qué significa diseñar? Me van a decir, ah, ok, digamos, yo quisiera hacer una aplicación tipo Google Maps. O sea, si ustedes quisieran crear un programa como el Google Maps, pero ustedes, suyo, ¿no ve? Entonces, para poder visualizar y manipular los datos georreferenciales, ¿cómo harían para que se carguen los datos? ¿Cómo visualizarían los mapas?
cómo interactuarían con los mapas y cómo podrían hacer el análisis espacial. Entonces, básicamente es que ustedes me hagan un diseño de cómo sería este programa, ¿no? Digamos, ya entro a este menú y esto me puede permitir hacer la carga de datos y cómo lo haría, no sé, pues, no sé, cargando, digamos, el archivo de la base de datos con los sistemas cargados, cargando las imágenes, la georreferenciación, enlazando incluso a Google Maps, no hay ningún problema a nivel diseño, ¿no? Entonces, pueden diseñarlo a mano si gustan, no hay ningún problema. Pueden utilizar Word. Word tiene un espacio para diseñar sitios web automáticamente, donde ustedes les van dando botoncitos, espacios. Entonces es eso, es básicamente cómo diseñarían ustedes su propio sistema de georreferenciación, ¿ok? Eso es el trabajo final. Entonces, todos estos son los trabajos que vamos a ir realizando hasta la siguiente semana. De todos modos, yo voy a consultar internamente el tema de las fechas, si bien yo los había colocado hasta el siguiente sábado, que es la fecha de conclusión de nuestra última clase, pero voy a consultar si, bueno, pues podemos manejar un par de días más, ¿no? Para que puedan terminar con calma y obviamente lo voy a ampliar y se los voy a poner en el grupo una vez haga la consulta interna con coordinación, ¿no? No sé si queda claro, René. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Listo, no hay de qué. Entonces, mañana les habilito estas últimas dos, pero ya pueden ir trabajando en el resto. Vayan trabajando en la semana. Como les digo, mañana les voy a cargar estos dos videitos tutoriales, que con eso, estas dos tareas las van a terminar de hacer en dos patadas. Y acá les voy a subir más o menos unas imágenes de una idea de cómo podrían hacerlo, ¿no? Para que se vayan guiando. Entonces, eso es, no es pesado, ¿no? No es muy complicado, pero vayan haciéndolo, vayan trabajando esta semana y bueno, pues nos estaríamos viendo el próximo sábado. Como les digo, cualquier duda, cualquier consulta, no duden en escribirme al grupo de WhatsApp o bueno, en el grupo pueden encontrar mi nombre y escribirme inbox, ¿no? Simplemente digan, ¿cómo está? Soy tal persona del diplomado. Esta es mi consulta para que yo les atienda a la brevedad posible, ¿ok? Entonces, bueno, con eso estaríamos quedando acá el día de hoy y nos veríamos directamente el día sábado para nuestra última sesión, ¿sí? Eso sería todo. Muchísimas gracias. Que tengan un buen descanso y que tengan un excelente inicio de semana el día de mañana, ¿no? Bueno, nos vemos el día sábado. Muchas gracias. Hasta mañana, hasta el próximo fin de semana. Gracias. Igualmente hasta el próximo fin de semana. Que estén bien.